Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos gozosos en este día porque el Señor es fiel. El Señor sigue siendo fiel, que aquí está nuestro pastor. Gloria al Señor. Padre eterno, te damos las gracias. Te damos las gracias porque tú eres fiel. Gracias, Dios bendito, porque tú tienes un mensaje para nosotros en este día. Padre amado, aquí te presentamos a nuestro pastor Estefan, para que seas tú hablando a nuestras vidas a través de él. Que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, palabras de fuego a nuestras vidas. Que seas tú llenándonos más y más de ti, Señor. Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos, Señor. Nuestro ser está atento, nuestra alma está atenta para el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Habla, Señor, a través de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi amada. Aleluya. Aleluya. Podemos abrir nuestra palabra en el libro de Gálatas. Bienvenidos, amados hermanos, en este día. Hoy vamos a ver a través del libro de Gálatas las tres dimensiones de la espiritualidad. Y hay 3 puntos que queremos hablar en el día de hoy. Pero antes voy a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu casa, dar tu mensaje, a tu palabra. Señor, bendice cada uno que lo va a escuchar y recibir en el nombre de Jesús. Que serás tú edificando a tu pueblo, a tu iglesia, a tus llamados, a tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto es el carácter del cristiano. El segundo, el llamado que hace el Espíritu. Y el tercero es la conciencia. Entonces, vemos lo siguiente. El libro de Gálatas tenía un propósito específico a la iglesia de Galacia, donde Pablo quería corregir algunas falsas enseñanzas que trajeron los judíos a los no judíos en la iglesia de Galacia. Ellos dijeron que los judíos dijeron que tienen que circuncidarse a todos los que no eran judíos y cumplir toda la ley de Torah para estar en la iglesia. Pero eso mismo contradice fuertemente las enseñanzas del Evangelio. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el carácter cristiano, el nuevo hombre. El cristiano nace de nuevo en Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Entonces, vestido como un nuevo hombre, las cosas viejas están pasadas y tenemos que caminar en fe. Creen en Jesucristo y su evangelio, que es predicado por los apóstoles y los profetas. La ley de Torah muestra que estamos bajo la ley o bajo la gracia. Y Pablo enseña en Gálatas 2:16, Gálatas capítulo 2:16, lo siguiente, que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, que ninguna obra de la carne es justificado en la ley.
Y con las palabras en 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Si estamos muertos a la ley para vivir a Dios. Y una vida espiritual y no una vida carnal. En el 20:21 explica lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió a Cristo. Ahora vivimos en fe por medio de Cristo, pero también algo muy importante, Pablo hace la conexión con la bendición de Abraham. En el capítulo 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Siendo hijos de Dios por la fe en Jesucristo, 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No solamente somos una nueva criatura en Cristo, vivimos por fe en Jesucristo, tenemos la bendición de Abraham, somos hijos de Dios, pero ahora en el 27 dice, porque todos que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Estamos vestidos de Cristo. La fe de Cristo nos hace un nuevo hombre. Tenemos la bendición de Abraham. Somos hijos de Dios, vestidos de Dios, y entonces también somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué significa todas estas palabras para nuestro diario vivir, para un cristiano en este mundo? ¿Qué significa eso? Primeramente que somos adoptados en la familia de Dios. Cuando la palabra dice hijos de Dios, significa que el Espíritu de su Hijo está en vuestros corazones. Eso lo explica Pablo en el capítulo 4, versículo 6. Y pues cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual ama Abba Padre. Significa que todos somos nuevos, vestidos de Cristo, tenemos su Espíritu en nuestro corazón. Y en el 7 dice también, y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios. ¿Entienden ese punto, esa profundidad de ser una nueva persona, un nuevo hombre o una nueva mujer en Cristo? Tenemos la bendición de Abraham. Somos hijos de Dios, bautizados en Cristo, vestidos de Cristo, el Espíritu de Él en nuestros corazones. Ya no somos esclavos, somos herederos, pertenecemos a la familia santa de Dios. Y eso significa que tenemos que vivir como es digno. Dejando el viejo hombre, somos una nueva criatura en Cristo. Decimos no al pecado y a la corrupción de este mundo, y sí a la vida espiritual. Hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros, y como templo de Dios que somos, ahora nos toca crucificar la carne. Y crucificar la carne se refiere a los deseos de la carne. Hay que clavarlo a la cruz para poder obedecer a la vida espiritual en Cristo. En el 2 Pedro dice, explica eso muy bien.
de obedecer. Amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. En Gálatas 4:12 Pablo dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hizo como vosotros. Ningún agravio me habías hecho. Y no me despreciaste en el 14, ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo anunció el evangelio a ellos porque ellos querían regresar a la vieja vida. Querían hacer esclavos otra vez del pecado. Pero si Cristo nos hizo libre, hay que seguir a Cristo. No vuelta atrás, dice la canción. Repasamos el primer punto. El carácter de cristiano resulta que somos una persona, una criatura nueva, bajo la bendición de Abraham, siendo hijo de Dios, bautizado en Cristo, vestido en Cristo, y tenemos su Espíritu en nuestro corazón. Y eso significa no a la carne y sí a la vida espiritual. Y eso nos lleva al segundo punto, que es el llamado que hace el Espíritu Santo. El llamado que hace el Espíritu Santo y cómo servir al Señor. Pablo dice en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para muchos cristianos eso es, pero ¿cómo es eso? Yo debo andar en el Espíritu, pero si nadie me enseña cómo. Gracias a Dios tenemos el carta de Gálatas, porque en el versículo 17 podemos notar que primeramente, y la característica más importante, el espíritu y la carne están opuestos en contra uno al otro. Dice así: de aquí en adelante, estoy en el 6:17, por eso. Gálatas 5, versículo 16 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces podemos ver que el espíritu y la carne están en contra, son opuestos, son enemigos. Y él dice aquí que vamos a ver las obras de la carne, que son los siguientes: el adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, cuales denuncio: los que tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Es decir, las obras de la carne están denunciadas por la palabra de Dios en Gálatas 5:19 al 21. Ya sabemos qué son las obras de la carne. Y en el contraste, los frutos, gloria a Dios. Tengo que hablar más lento. En contraste, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los frutos del Espíritu son 9. Al cambio, las obras de la carne son 17. Primeramente, lo carnal es más que lo espiritual. Eso es lo primero que notamos. Lo segundo es, cuando se refiere a la carne, son las obras, lo que hace, pero
del Espíritu dice frutos. Y eso es algo muy bonito cuando analicemos la palabra fruto. ¿Qué es un fruto? Los frutos primeramente pueden crecer y aumentar cuando estamos conectados a la vid. La Biblia lo describe, no darán frutos si no están conectados con la vid. Significa cuando la fruta está conectada con la vid, podemos dar fruto. Y la vid es Jesucristo, nosotros somos los frutos. Entonces, lo bonito es que cuando trabajamos en el jardín, vemos cómo crece la planta, ven cómo sale la flor después se va y ahí poco a poco comienza a dar fruto. Y esa parábola del fruto es algo que tal vez no lo ves todavía el fruto, pero ahí está. Ya está sembrado. Cuando naciste de nuevo, el Espíritu Santo está sembrado en nosotros. Ahora, ese fruto tiene que madurar. De eso se trata la palabra. Ese fruto ya está en ti, pero ahora tienes que hacer que madura. ¿Y cómo puede madurar un fruto de caridad, de gozo, de paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Yo te lo voy a decir, Dios te va a poner en las situaciones donde A, tú decides contestar en carne, o B, cultivar el fruto. La caridad obviamente es algo que tú tienes que dar. El gozo es algo, aunque cuando te sientes triste, bueno, quiero fruto, da fruto, fruto, fruto. Cuando hay tormenta, cuando hay peligro, cuando hay estrés, mantenga la paz. La tolerancia, Dios te va a poner en situaciones que te va a chocar y debes ser tolerante. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos estos frutos es una vida práctica del cristiano. Bueno, y se va a cultivar entre los hermanos. Muchas veces entre los hermanos que Dios va a pulir y sacar ese fruto. Pero no lo vas a lograr por ti solo. Este fruto no viene por tu fuerza, ese fruto no viene por tus estudios, ese fruto viene de una relación personal con nuestro Señor. Cuando dejamos de contestar y decir, Señor, ya no sé qué voy a hacer, enséñame. Lleno del Espíritu Santo podemos dar fruto. No podemos dar fruto si no estamos llenos del Espíritu Santo. Dios nos llamó ser lleno del Espíritu y vivir en el Espíritu, sino también andar en el Espíritu. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí hay tres diferentes cosas: la presencia del Espíritu, la llenura del Espíritu y andar en el Espíritu. Yo creo que sentir la presencia del Espíritu es lo más fácil. Cuando buscamos al Señor es lo primero que sentimos cuando viene su presencia. Ahora tenemos que llenarnos de Él, ser llenos del Espíritu, y cuando salimos de la iglesia no salir de la presencia, sino andar. Y creo que el andar es el más difícil. Vemos el ejemplo de Saúl. Saúl no se dio cuenta cuando se apartó el Espíritu Santo de él, cuando hizo algo mal. Samson, otro ejemplo. Entonces, andar en el Espíritu sin que nosotros lo entristezcamos. ¿Qué palabra? La palabra es difícil, pero es fácil hacer triste a alguien o el Espíritu Santo. Aunque no me sé decir bien la palabra, pero muy fácil que herimos a alguien. Entonces cuando pasa eso, bueno, el Espíritu Santo, bueno, este no quiere caminar conmigo, este no quiere dar fruto conmigo, yo me voy a esperar.
hasta que vuelva. Lleno del Espíritu nos hace fácil servir a los demás, porque la fuerza para perdonar me da el Señor. Él me ayuda a perdonar las ofensas de otros cristianos o ataques del mundo, porque todos sus frutos están maduros en mí cuando me muerden. Entonces sale es amor de Cristo. Y eso es lo importante, cuando te muerdan a ti, ¿qué te sale? ¿Te sale el amor de Cristo o la carne salada? Pero si estamos llenos de su Espíritu, llenos de su fruto, nos pueden morder y sale amor. Además se nota cuando un cristiano está lleno del Espíritu. Y lo dice la palabra en Hechos. Cuando Esteban estaban apedrearon a la broma. Él tenía una carne, disculpa, me fui. Él brillaba. Cuando estás lleno del Espíritu Santo vas a brillar como Esteban, aun cuando te tiran las piedras, porque tenía una cara de ángel. Y lo que dijo fue: Señor, perdónale este pecado. Ahora, si a ti te hacen mal y golpeas, eso significa, si eres lleno del Espíritu, amar a tus enemigos te va a salir fácil, te sale fácil, está en ti, no puedes de otro modo. Servir al Señor a veces significa dejar todo. Sabemos la porción de la palabra cuando dice: tiene que dejar padre, madre, para seguirme a mí, y si no, no eres digno. Entonces, yo al principio pensé, bueno, voy a dejar todo, dejo de trabajar, dejo de pescar, porque el Señor me llama al ministerio. Pero lo que yo he aprendido, eso fue hace 10 años, dije yo: bueno, Señor, tú me llamaste, yo no necesito trabajar. Bueno, el Señor me mostró otra cosa. Tengo que trabajar y debo dar la segunda milla. Cuando comenzó a poner eso en práctica, poner la segunda milla, el Señor me abría puertas. Entonces, la segunda milla, ¿qué significa? Cuando alguien te pide: camina una milla conmigo, vaya con él 2 millas. Si alguien te pide algo, dale más. Entonces, yo trato de poner eso en práctica, trabajar más, estudiar más. Pero lo más importante, lo que quiero decir de esto es que no dejas de vivir, sino que, siendo que está lleno del Espíritu, es que no importa qué hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Y creo que es el secreto. No importa lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. No es solo un servicio semanal, un día apartado para Dios. Nuestro servicio es día a día, considerando que todos los días es mi servicio para Dios. El servicio de Dios significa vivir por Espíritu a través de Él, y tenemos la esperanza de la justicia por la fe. Gálatas 5:5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Lo más importante enfoque es que el Evangelio de Cristo nos hizo libre de la ley y vivimos por la fe en Jesucristo. Y por eso es muy importante que la palabra de Dios será predicado en verdad y totalidad. Con respecto a Gálatas 5:9, un poco de levadura lo era toda la masa. Un poco de levadura lo era toda la masa. Un poco de falsedad daña todo el cuerpo. Que nos cuidamos de la falsa enseñanza que pueden corromper toda la iglesia.
vamos a resumir un poco ese punto. Ser lleno del Espíritu, siendo hijos de Dios, tenemos que dar fruto. Tenemos que llena del Espíritu, llena de su presencia, caminar en el Espíritu y dar fruto. Vamos al punto número 3, que es la conciencia. Por último, tocamos el tema de la conciencia. Se puede decir que es un mecanismo que tenemos en nuestro ser que indica cuando hacemos algo mal. Es como un manómetro que sube cuando la presión sube, que va hacia el rojo. Y si dejamos de ser íntegro o queremos ocultar algo malo, este manómetro va a subir, nuestra conciencia no va a decir. Tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel comenzó a idolatrar en secreto. Cuando comenzaron a desviarse en secreto del camino del Señor, el Señor mandaba a sus profetas y reveló los que lo estaban haciendo mal. Entonces, concluir eso un poco, para no entrar tan de fondo. Dios ve todo, hasta nuestros más íntimos pensamientos. Así pues, es imposible a mentir o engañarlo. Hay que hacer notar que Pablo confronta a Pedro delante de todos en Gálatas 2:14. Eso fue algo que si uno lee, ese Pablo le gusta pelear, ¿no? Lo podemos interpretar de esta manera. A Pablo reprende a Pedro, pero vamos a leerlo en 2:14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como el judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 2:14. De Gálatas 2:14. Dice que vio que no andaba derechamente conforme a la verdad del Evangelio, lo confrontó, lo dice: mira, así no. Entonces no es que Pablo le gusta pelear, sino el que ama a su hermano lo va a dar la corrección. Pablo no tenía pena de corregir a su hermano. Pedro era ¿qué? La piedra donde yo voy a construir mi iglesia. En la carta de Pedro o algo, el hermoso del ministerio de Pedro se ve como fue al inicio, colérico. Dice: no, tú eres el Cristo, yo voy a morir contigo. No lo conozco. Y al final de su ministerio, cuando el Espíritu Santo dijo: ya va a dejar tu cuerpo, ya no tenía afán, tenía paz, estaba tranquilo. Entonces el ministerio de Pedro es algo muy hermoso, como ese carácter, ese nuevo hombre, esos frutos se maduraron. Y Pablo no tenía pena de corregir a sus hermanos, porque simplemente lo amaba. El que ama, corrige. Dice la palabra, en los evangelios le dice: el padre que ama, corrige a su hijo. Entonces podemos decir: el hermano que ama a su hermano, lo corrige. Dice la palabra: si acepta la corrección, lo has ganado para Cristo. Entonces el fruto del Espíritu de Pablo quería que ninguno se pierda, que Pedro no pierde su corona de justicia. Por eso lo confrontó. Si tienes que caminar
en la verdad del Evangelio, toda la verdad. Entonces nuestra conciencia debe ser limpia como una hoja blanca. Así cuando nacemos nuevo en Cristo, somos una hoja blanca, así como esta hoja. Somos una nueva criatura, recibimos vestidas blancas. Entonces nuestro deber es cuidar lo que no se raya. Que no se raya nuestra vestidura blanca. Y la conciencia es algo que nos va a ayudar. El manómetro de la conciencia nos va a ayudar a direccionarla, a poner las cosas en orden. Pero es así, si algo de la conciencia lo hace costumbre, ya el manómetro se queda pegado, ya no va a subir. A conclusión, las tres dimensiones de la espiritualidad se reflejan en el carácter del creyente, que sea el mismo de Cristo. El llamado que hemos recibido está llenos y andar en el Espíritu, y al igual que la conciencia que nos muestra cualquier falla, pequeña o grande, que tenemos que arreglar. Amén. Y quiero terminar con el siguiente versículo en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, vamos a orar para cerrar la palabra. Señor, damos gracias por esta redirección. Gracias que tú nos enseñas que no solo tenemos que buscar tu presencia, no solo la llenura de tu Espíritu Santo, sino caminar en el Espíritu. Y eso significa clavar nuestros deseos de la carne a la cruz del Calvario. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias que nos diste la conciencia también que nos ayuda a redireccionar cuando tenemos que pedirle perdón a alguien, cuando tenemos que reprender, cuando alguien camina mal, que lo hacemos sin amor, y porque lo amamos lo hacemos. Señor, que toda esta palabra se hacen viva en nosotros y que podemos ser cristianos llenos de frutos, y cuando nos muerden, que sale el amor de Cristo y no la carne salada. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. El Señor me lo bendiga grandemente. Amados hermanos, un placer a servirles. Muchas bendiciones. Chao.